Muy buenos días. Buenos días. Vamos a hacer una grabación de una charla de valoración de exportación, una presentación para todo aquello que desean tener una noción práctica de la valoración de importación. Vamos a exponer algo del GATT y la Organización Mundial del Comercio. Quería dejar en claro que la valoración de importación es una noción positiva. Y vamos a algo de historia. La historia del GATT nace a partir de la posguerra, en el año 1947. Nace el Acuerdo General de Arancel Aduanero y Comercio, que establece una noción positiva de valoración en aduana de Argentina a partir de la Ley 23.331. Pone en aplicación en el año 86 el GATT como base de noción positiva de valoración. Ya lo vamos a ver. El GATT actualmente es- se llama Organización Mundial del Comercio y nació esta en el año 93 en la Ronda Uruguay, donde se transformó en la OMC y todas las veces que se reúnen en rondas para actualizar en materia de valoración, en fraude marcario, derechos antidumping y del comercio, y para también ajustar normas de valoración, también para establecer niveles de crecimiento de los países. Es decir, funciona junto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Sistema Armonizado, entre otros, la LADI, Mercosur, la Unión Europea, el NAFTA, el CARICOM, todos los grupos involucrados en la transacción de mercadería a nivel internacional. eh, Están involucrados en cuanto a las importaciones dentro del marco del GATT del año 1947, que estableció métodos de valoración únicas y con una prelación de aplicación, y para aquel que se introduce en la rama de la valoración, primero hay que hacer una explicación que la tarea básica de un despachante de aduana es saber clasificar y valorar, independiente de que sepa la teoría de importación, exportación, régimen legal y sistema informático. Todo eso son materias que complementan la operatividad, o es decir, el marco teórico de la operatividad de un despachante de aduana, cuya operación, cuyo tecnicismo es saber clasificar y valorar. Sí, porque en la clasificación descansa la tributación aduanera y en la valoración el cobro exacto de los tributos de la Administración Federal de Ingreso Público, en este caso respetando el artículo 4 de la Constitución Nacional, los derechos de importación. La Administración Federal de Ingreso Público está a cargo de tres fases: la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduana y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, más conocido como ANSES. La FIP se encarga del comercio exterior de la Argentina, la DGI del comercio interior, y la Administración de la Seguridad Social se encarga de los aportes jubilatorios y de los pensionados y jubilados, y también de los activos a futuro. Es decir, se encarga de la distribución de recursos para la jubilación y pensión. Esos tres organismos forman la FIP, y la FIP a su vez está subordinada como ente organizativo al Ministerio de Economía, y todas las leyes que salgan a nivel del poder legislativo en materia aduanera, siempre que sea constitucional, primero pasa por el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía lo eleva o baja la línea a la FIP, y la FIP a su vez saca una resolución a nivel institucional, según el órgano que le compete, si es comercio exterior a la Administración Federal de Ingresos Públicos de DGA, si es a nivel DGI, Administración Federal de Ingresos Públicos de DGI, y si es a nivel seguridad social, va a ser a nivel ANSES. Pero nosotros nos vamos a abocar al comercio exterior, y por ende vamos a hablar un poco de que esto nace después de la posguerra, de reconstrucción de los países que estaban que los países que habían perdido la guerra, como Alemania y Japón, que hoy son potencias industriales. Estados Unidos impulsó, junto con los países aliados, la creación de un sistema de valoración para poder así
reorganizar el mundo y permitir así el intercambio de mercancías sin la sobrefacturación, sobrevaloración de los productos, y se estableció un sistema único para las importaciones que todos los países adherentes que se añadieran para, tendrían un comercio transparente, sin dilaciones y sin que haya borrascas en este sistema, es decir, que no haya ninguna interpelación o ningún ardido engaño de ningún país para poder, después de aplicar el GATT, aplicar otros sistemas de valoración. Entonces permitía el control de las importaciones y también el control del contrabando, el control del comercio de basura, o también llamado el dumping de los países asiáticos o de los países de mano de obra barata o de manufacturas baratas, o del fraude marcario que conocemos como mercadería falsificada. Y también el combate, si bien no combate el contrabando, el GATT también tiene la trazabilidad con todas las aduanas, con la Organización Mundial de Aduana, para también tener información de todos los países para poder combatir el tráfico ilegal de mercadería o la importación eh, a consumo de mercadería de manera ilegal, o las importaciones irregulares, como la conocemos, para maquillar un poco el término de lo que es el contrabando. La valoración de importación está basada en el valor de la factura, el valor final que pacta un comprador y un vendedor, que no están vinculados unos y otros, es decir, tiene que ser el precio de la mercadería por el pago por el lubricante de la economía, que es el dinero, o el medio de intercambio, que es el dinero, que puede ser la forma de pago de dinero en transferencia de su bancario, puede ser también con carta de crédito, la brochura 500, orden de pago, brochura 550, la brochura 600, cobranza documentaria. O también puede ser en pago diferido, es decir, a 30, 60 y a 90 días, no, y son plazos, es decir, hasta 3 meses. También eso no involucra que se rechace la importación, es decir, que se acepta se valora de acuerdo al valor facturado, independiente de que el importador tenga que pagar la mercancía a determinado tiempo atrasado, no involucra que no se pueda valorar la mercadería. El Acuerdo General de Aranceles Aduanero y Comercio de Mercadería funciona ya en ronda de negociación, y actualmente se llama OMC, es decir, que tomó todas las funcionalidades del GATT y la renovó, o es decir, expandió un poco más el, el funcionamiento del GATT, que había quedado estancado del año 47 hasta el año 93. Habían pasado casi 35 años de aquellas antiguas bases de la valoración que se establecieron, y sobre esas bases la OMC hoy está funcionando, o la WTO, la organización en inglés sería WTO, World Trade Organization. Nosotros la llamamos Organización Mundial del Comercio, pero te la van a encontrar en internet como WTO. Organización, la O de organización, si la leemos de derecha a izquierda, la T de trade, de comercio, y la W de mundial. WTO o TW, como quieran llamar. En el 95 se sustituye al GATT, pero no se tira el GATT a la basura, sino que se lo remodela y se lo reestructura y se lo fortalece. Deben reunirse cada 2 años, tiene establecido un código de conducta de 5 principios, que ustedes ya lo saben. Vamos. La no discriminación quiere decir que la nación más favorecida y el trato nacional, es decir, que se va a proteger la industria nacional de cada país debe protegerse de los ataques de la intromisión de mercadería de terceros países, y los grupos de mercado, los grupos
también comerciales como Mercosur, aplicación de aranceles contra terceros países. La no discriminación quiere decir que un país industrializado o un país de primer mundo o nación más favorecida debe tener un trato más favorable con las naciones menos favorecidas. La reciprocidad, es decir, el mismo tratamiento. Podemos decir que Estados Unidos, si le vende productos a Trinidad y Tobago, tiene que tener, no porque Trinidad y Tobago sea más pequeño en el PBI de ellos, porque Estados Unidos tiene PBN, Producto Bruto Neto, y nosotros, por ejemplo, tenemos PBI igual que otros países que en vía de desarrollo, que no es lo mismo que el PBN. El PBN es el Producto Bruto Neto que produce un país, que estamos hablando a nivel macroeconómico, quiere decir que están mucho más allá de lo que produce una persona per cápita o por cabeza, que es el PBI. Producto Bruto Interno de un país no es lo mismo que el PBI, el Producto Bruto Neto, sumado de todas las industrias y de toda la producción nacional y también de la producción privada, da el PBN. Y el PBI es Producto Per cápita por cabeza que produce cada persona. Entonces, los países se miden por el PBN y el PBI. Si el país produce PBI, significa que es un país de segundo o tercer nivel mundial. Y los países que son de primer nivel producen el PBN, que estamos hablando de Producto Bruto Neto de la nación como un conjunto, y ya no se toma a las personas, sino se toma al país como productor, como país de primer mundo. Porque se toma el Producto Bruto Neto de sus industrias. En cambio, en los países en vía de desarrollo se debe analizar por separado, porque el crecimiento no es igualitario en todo y no es constante y duradero. Entonces, se le llama PBI, Producto Bruto Interno, porque se debe medir, ya que no son constantes los crecimientos, se debe medir por la producción per cápita o por cabeza de cada individuo, con capacidad de trabajar, es decir, de los 14 a los 65 años, las personas que están en capacidad de pleno empleo, que esos son los países subdesarrollados. Después, la reciprocidad es el tratamiento de igual a igual entre un comprador y un vendedor, por más que uno esté en Surinam y otro esté en Brasil. No significa que porque Brasil sea más grande en su economía, puede traspasar las fronteras de Surinam. Es decir, debe haber un respeto en el comercio, es decir, el que vende y el que compra deben respetarse mutuamente. Acuerdos vinculantes, es decir, que hay acuerdos que vinculan a estos países. Pueden haber también grupos, aparte de los principios de la OMC, todos los países pueden formar parte de grupos comerciales como el Mercosur, el CARICOM, el Mercado Común del Caribe, el, Gi- lo- el- los, el Grupo Asiático de Comercio, el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos, la Comunidad Andina, que está compuesta por Perú, por Ecuador y por Chile, la ALAD y la Asociación Latinoamericana de Integración. Hablamos ya del Mercosur, hablamos también de Oceanía, los países de Oceanía que tienen su propio mercado, los 7 gigantes del Asia. Y también tenemos la Unión Europea como la máxima expresión de crecimiento en cuanto a unificación, porque ya posee una moneda única, salvo el Brexit de Estados Unidos. La transparencia, es decir, que la transparencia se refiere a que el GATT no permite que haya fraude marcario, que los países más desarrollados exploten en los países menos desarrollados, y también hay excepciones también a los que los países subdesarrollados puedan crecer y que los países más desarrollados permitan que los países crezcan. Esos temas de si crecen o no crecen, o si hay extraccionismo o extractivismo de materias primas, no es materia para este video, porque estamos hablando de la valoración y no estamos hablando de ese tema más económico particular. Vamos a un poco a los principios constitucionales de la aplicación de la valoración. Dice que el artículo 75
Atribuciones del Congreso, es decir, sacar leyes en materia aduanera, establecer derechos de importación, exportación, los cuales así como las evaluaciones sobre los que recaigan serán uniformes en toda la nación, es decir, en todo el territorio aduanero general, también en el territorio aduanero especial, se aplicará el mismo sistema de valoración para las importaciones basada en el GATT, en los seis métodos de valoración. El artículo séptimo del GATT, los 6 métodos. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, es decir, pero no superior a la Constitución. Si los tratados nos ofenden a la Constitución Nacional Argentina, se deja la superalegalidad del tratado. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Eso quiere decir que estos tratados no pueden romper la soberanía nacional de los países. La Constitución de las leyes de la Nación Argentina, en su consecuencia, dicten por el Congreso y los tratados de potencia extranjera con la ley suprema de la nación. Es decir, que los tratados, siempre que la Constitución esté al mismo nivel y no afecte la Constitución y sea de provecho para el comercio de las naciones, y la Constitución dice que en el artículo 4 el Estado se moverá por medio de las derogaciones, es decir, el cobro de los derechos del paso de aduana en las que serán nacionales, artículo 9 para el cobro de los impuestos de importación y de exportación. Entonces, es muy importante tocar este tema porque bueno, si no quedaría en el aire solamente a nivel internacional, y a nivel nacional tenemos que fundamentar con la Constitución Nacional por qué se aplica. Argentina, vamos a ver una breve noción de importación con respecto a que Argentina, en el boletín oficial el 15 de julio del 86, incorpora el artículo séptimo del GATT para pasar a una nación positiva, es decir, que todavía estaban, no olvidemos que desde el año 76 a Argentina entró en un estado de organización nacional, entonces quedaron fuera de circulación. El artículo, toda la Constitución estaba aplicable, excepto las atribuciones del Congreso y también la de los jueces. Entonces, por eso, para entrar al GATT no había transparencia. Entonces, Argentina, en el año, desde el año 76 al año 86, Argentina tuvo que adecuarse al GATT y aprenderse todas las atribuciones del GATT para poder así valorar las importaciones. Le llevaría 10 años a Argentina, o sea, desde que aparece la democracia con Alfonsín, todavía Argentina estaba en un estado convulsionado y todavía no estaba al tanto de lo que era la valoración en aduanas hasta que en el año 95 con la OMC Argentina se puso a derecho o se puso a la vanguardia de la valoración, y hoy nosotros nos basamos en una noción positiva, pero esta ley 23311, corrijo, dije 23331, 23311, la 23331 es para depósitos fiscales. Argentina adopta los 6 métodos de valoración. Acá tenemos los métodos. Los métodos de valoración son 6. El método más utilizado es el artículo 1 del GATT, que establece que el valor valor de transacción, el valor en aduana de las mercaderías será el valor de transacción, es decir, el precio pagado por pagar por las mercancías entre un comprador, entre un vendedor y un comprador no vinculado entre sí. Es decir, que, que para parafrasear un poco esto, significa que una persona le compra a otra persona del extranjero una mercadería por un precio, y este precio es el único elemento viable para poder valorar la mercadería. No debe haber ningún otro aspecto extraño dentro del precio. Es decir, que no debe haber vinculación, no tienen que tener ningún tipo de vinculación entre ellos. Es el envío de una mercadería y es el envío del pago del dinero, es decir, es el intercambio comercial de un producto, de una mercadería, ya sea tangible, de un bien mueble o de un bien intangible, como el internet, como Netflix, como telefonía celular,
como vamos a hablar claro, personal, telefonía, Vodafone, todo lo que sea la conectividad de Internet, todo lo que sea plataformas de televisión, también lo que tiene que ver con compras de productos como novelas, como libros electrónicos, también entra como mercadería porque tiene copyright. ¿Qué es el copyright? Es el derecho de autor y hay que pagar el derecho de autor no para la reproducción, sino para la emisión de eso. Y eso paga derecho de importación porque hay que pagar un precio por eso. Y pues sobre ese precio se agrega el valor del flete y el seguro y se valora la mercadería y se aplica y se cobra los derechos de importación, tasas estadísticas y todos los impuestos internos, como el IVA, IVA adicional, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, impuesto interno y también otros impuestos a los servicios audiovisuales, servicios de comunicación, que si bien no son tangibles, se consideran mercadería desde el punto de vista de la evolución del comercio. Lo que en el año 47 no se establecía como mercadería, hoy ya tenemos una ventanilla única de comercio exterior para el pago de los derechos o los impuestos por los bienes intangibles o los intangibles, eh, como libros para reproducción, es decir, la compra del producto en un disco para reproducirlo, para imprimirlo, novelas, libros electrónicos, software, todo tipo de software, también paga derechos. Y hay un orden de prelación de los artículos, es decir, el artículo 1 tiene más jerarquía sobre todos los demás artículos, es decir, que para apartarse del precio pagado por pagar, incluso este artículo va ajustado al artículo 8 para no apartarse y desvincularse del artículo 1, es decir, del precio de factura. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estos puntos al momento de valorar la mercadería. Entonces, el GATT está diciendo que el precio total de factura es el valor por el cual el despachante, el importador, debe comenzar a valorar la mercadería. Esa es su base de valoración en el arranque. ¿Cuál es el otro punto para que ustedes comprendan que no es solamente agarrar el valor ahí y valorar, no? Hay que tener un conocimiento de los 5 terms, que son de la familia de 5 terms, están divididos en 4 letras, las letra E, las de fábrica, las de salida o las de F, FOB, FAS, FCA. Después vamos a tener la C, costo y flete, costo seguro y flete, costo y flete y seguro pagado hasta un destino convenido, y flete pagado hasta un destino convenido, y costo de seguro y flete pagado hasta un destino convenido. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que declarar en el sistema informático María para poder obtener el despacho de importación, FOB, más flete internacional, más seguro. Entonces, a partir de la factura, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, el total facturado, que es la base, según el GATT. A partir de ahí tenemos que también tener un conocimiento del Incoterm, los 5 terms, y aquí entra a jugar otro punto, que es el artículo 7º del GATT. Nosotros tenemos que acompañarlo con el conocimiento del decreto 1026/87, artículo 5, donde Argentina adopta la cláusula CIF como base de partida para poder valorar las importaciones. Es decir, que ustedes deben tomar el valor de la factura y desde ahí llegar hasta el valor CIF. Voy a hablar brevemente del artículo 2, es cuando se apartan. El artículo 1 incluso tiene valores criterios, por si existe vinculación, para poder comparar con esos valores criterios, y si los valores criterios son más bajos que los precios vinculados, todavía seguimos manteniendo el artículo 1, es decir, que es muy difícil salir del artículo 1.
Solo en casos excepcionales se va a valorar por mercadería idéntica, o sea, un CIF idéntico, un CIF similar, un CIF deducido, un CIF reconstruido o un CIF de último recurso. O un FOB más un FOB más costo seguro y flete de una mercadería idéntica, un costo seguro y flete de una mercadería similar, un costo seguro y flete de un método deductivo, o si la mercadería fue transformada, el costo seguro y flete de una superdeducción y después de una deducción llegaremos al costo seguro y flete. La reconstrucción de un costo, la reconstrucción del costo seguro y flete hasta el lugar de llegada o un costo seguro y flete que la aduana dé como conveniente o con el despachante importador se llega a un acuerdo a aplicar un CIF de último recurso, costo seguro y flete. El 90%, vamos a decir el 95%, la mayoría de las operaciones, salvo incluso aquellas que tengan dumping, se valoran por el artículo 1 y el artículo antidumping los deja dentro del artículo 1 con el respectivo ajuste del artículo 8 del precio pagado por pagar en caso de que haya valores que correspondan a la mercadería y no fueron facturados, que ahora vamos a dar algunos ejemplos. El decreto 1026 del año 87, el Poder Ejecutivo Nacional, la Administración Nacional de la famosa ANA, porque hoy es AFIP, Dirección General de Aduana, pero antes se llamaba ANA, Administración Nacional de Aduana, que estaba separada de la DGI y de la dirección del ANSES, de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, estaba separada, pero cuando en el año 97 la FIP, 10 años después de este decreto, se crea en el gobierno de Carlos Saúl Menem, se crea la Administración Nacional de Ingresos Públicos, el acuerdo del GATT y la OMC, las normas de aplicación, siguen rigiendo, pero ya bajo la OMC, porque en el 95, en el 87 era Administración Nacional de Aduana, en el 86 Argentina recién adopta el GATT, y en el 94, 93, 94 nace la OMC, en el 95 se pone en circulación la OMC y en el 97 por también por el decreto 1001/82, por perdón, por el decreto 618/97 nace la Administración Nacional de Ingresos Públicos y se divide en Dirección General de Ingresos, Dirección General Impositiva y Dirección General de Aduana. Y más tarde va a absorber todo lo que era la seguridad social privada o la FJP. El Estado va a desprivatizar y va a lo va a transformar como Dirección General de Recursos de la Seguridad Social en el año 98. Se transformará en lo que hoy conocemos como ANSES y el Estado tomará las jubilaciones y pensiones. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero sí tiene que ver porque en base a todo esto también las derogaciones, las importaciones y exportaciones en parte van a la aduana y la aduana la lleva al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía hace una masa homogénea de todo el capital que tiene y ahí el Banco Central de la República Argentina lo reparte de acuerdo a las necesidades de cada provincia y de acuerdo a las necesidades del país. Entonces, aduana, DGI y ANSES trabajan todos juntos. Uno trabajan para mantener la economía interna, DGI, otros manejar el comercio exterior, el cobro, combatir el contrabando, el narcotráfico, trata de blanca, el fraude marcario o las mercaderías truchas. Y la norma de aplicación del artículo séptimo del GATT, o sea, la aplicación de los 6 artículos de valoración, eh, y su protocolo reglamentario queda fijado como norma positiva para las importaciones para consumo, que también es la base para todas las importaciones temporales para
También garantizar los tributos en caso de que ingresen por un tiempo y una finalidad, ya sea ser transformado o transformada, es la base para también otorgar la garantía. Entonces, ¿de dónde sacamos que es CIF el valor de la mercadería? En el artículo 5 del decreto 1026/87 establece que Argentina se entenderá por lugar de importación en nuestro país para las mercaderías conducidas por vía acuática al primer puerto donde el medio de transporte sea sometido a formalidades aduaneras, es decir, se haga el MANI, se pida el IDA, ingreso a depósito, se pida el ignorando contenido en caso de que haya, se pida la descarga, o sea, en el mismo MANI se pide la descarga formal, en el MANI se pide el ingreso formal, se pide la descarga, se pide el IDA, el ingreso a depósito, salvo que sea una importación de DAP, despacho directo a plaza, una IC05, en una IC0, o una la IC04 con contenedor por buque o por avión, permanecerán en un depósito hasta tanto el despachante le dé una destinación. Ahí recaerá en una destinación o en un régimen judicial, aduanero, un régimen que se llamará destinación suspensiva de depósito provisorio, que es una formalidad en la que recae es la destinación en la que la mercadería se mantendrá en un stand-by, en una especie de del limbo, ¿no? Se diría así. La mercadería recae en esa destinación sin necesidad de pedir de destinación. La mercadería es una formalidad aduanera, es una destinación en la cual recae la mercadería. Hasta tanto el despachante no es destinación, no es lo mismo el ingreso, depósito provisorio de importación físico que en la destinación suspensiva de depósito de almacenamiento, que es en la cual recae sin necesidad de pedirla. Es decir, que es una destinación eh, en la cual la mercadería queda ya directamente en esa destinación al momento de ingresar a depósito o ser descargada. Hasta tanto el despachante carga en sistema o una importación temporaria o una importación a consumo con el pago de tributo. En vía terrestre aérea, la primera oficina aduanera donde más próxima a la frontera, donde se haga el MANI, se pida la descarga material de la mercadería, objeto a valoración. El valor en aduana en el artículo 6 no incluye el flete interno, los gastos post importación dentro del territorio aduanero nacional, siempre que estos gastos se distingan del precio realmente pagado por pagar por las mercaderías. Es decir, que si están en factura y se distinguen, deberán deducirse. Acá está bien claro. Y el artículo 7º del GATT, el artículo 7º del decreto 1026/87, establece que en su artículo 7, que los intereses, acá no lo incluí, deberán deducirse del valor en aduana siempre que se encuentren incluidos en el valor en aduana, que sean distinguibles del valor, es decir, se puedan distinguir, ya sea por porcentaje, debe existir documentación que indiquen que hay intereses. Generalmente esto ocurre cuando se paga con carta de crédito, orden de pago. ¿Por qué? Porque cada vez la orden de pago lo que generan es la reducción del valor, por lo tanto el vendedor quiere recuperar por medio de los intereses parte del precio, o bien si lo vende en pago diferido, es decir, a plazo, es decir, a 30, a 60 o a 90 días, se aplica un interés por cada, si es a 30 días, 1% mensual, si a 60, 2% y 3% a 90 días. Entonces, ese 3% incluido en el valor de la mercadería por contrato se deberá deducir porque eso desvirtúa el valor de la mercadería, es decir, que eso aumenta el valor de la mercadería y no indica el valor real como si fuera una mercadería pagada de contado. Deberá deducirse el valor de transacción. El valor declarado es el valor que es el valor en todas las aduanas del mundo. Es la base imponible para la recaudación tributaria aduanera. Es decir, que el valor en aduana, vamos a establecer, si ustedes tienen una factura, tienen que primero analizar el valor, la base del valor, según el artículo 7º del GATT, artículo 1. Una vez que ustedes identifican el Incoterm, tienen que ver si el Incoterm arriba a CIF.
En caso de arribar a CIF, ustedes tienen que saber distinguir el flete y el seguro para declarar en el sistema informático María. Resolución 743/99, anexo, anexo 4, donde dice que están todas las fórmulas de valoración. Resolución 743 dice que, bueno, tomamos la factura. En caso de ser FOB, agregarán el flete internacional hasta la primera aduana de llegada y sobre eso sacarán el seguro, salvo la cláusula SIP, que se saca el seguro por el total del flete, pero después se toma solamente el flete correspondiente a la carta de porte, a la guía aérea o a la AWB o al BL o al conocimiento de embarque del buque o al TIF DTA en caso de que sea ferrocarril. El valor en aduana en Argentina va a ser así. Dijimos que Argentina adopta CIF, entonces será costo, seguro y flete, CIF más ajustes a incluir menos ajustes a deducir es el valor en aduana para Argentina. Y en casi todas las aduanas también es CIF. Y esta es la base. Entonces, el valor declarado en aduana en Argentina será CIF, según decreto 1026/87. Es decir, partiendo del GAT, nosotros del valor facturado tenemos que, por el decreto 1026, arribar a CIF como primera base de valoración. Es decir, tomamos el valor de factura, llegamos a FOB, flete internacional, seguro internacional, CIF. Luego vamos a ver si hay ajustes del artículo 8 que no están incluidos en el valor en aduana, que correspondan al valor de la mercadería, que se hayan dado fuera del país de importación y que no se encuentren incluidos, deberán incluirse en el valor en aduana y solamente por este artículo 8 estos ajustes aumentará el valor de la mercadería. Luego de que el CIF más los ajustes a incluir del artículo 8, se deberán hacer las correspondientes deducciones de existir. Por ejemplo, intereses por financiación incluidos, deberán restar de valor en aduana, las comisiones de compra, los gastos de postventa, instalación, después de la importación que se encuentren facturados, ya que si son máquinas o productos que deben instalarse por técnicos extranjeros, ese costo está incluido en el precio de la mercadería como convenio para poder instalar la máquina. Ese costo del envío de esas personas se va a dar después de la importación. Ese valor debe deducirse del valor o restarse del valor en aduana, o también los fletes internos, en caso de que hubieran fletes internos, seguros internos incluidos, o derechos, o cualquier otro gasto postventa. Es decir, y también tenemos que tener en cuenta que se deberán incluir al valor en aduana todos los ajustes del artículo 8 y también los descuentos no admitidos por el servicio aduanero, porque en el caso de que haya descuentos que no sean por nivel comercial, forma de pago o cantidad correspondiente a la operación, deberán incluirse. Es decir, que valor en aduana para Argentina es CIF más ajuste a incluir menos ajuste a deducir. Puede ver que es clarísimo. Y con eso ahí tenemos que después ver si es Mercosur. Con la presentación del certificado de origen no pagarán los derechos de importación, sí la tasa estadística del 3%, pero antiguamente si era Mercosur no pagaba derecho ni tasa estadística. Argentina actualmente está cobrando tasa estadística y después viene la base IVA ganancia, que es valor en aduana más derecho más tasa, en caso de que no sea Mercosur. Si la mercadería es Mercosur, el valor en aduana pasaba a ser la base IVA y ganancia. En este caso es valor en aduana más la tasa estadística, será la base IVA ganancia y ahí se liquida el 21%, el 10%, el 21%, 20, 6 de impuesto a la ganancia, o 11 de acuerdo a la mercadería, y 3% o 6 de acuerdo a la mercadería y el SIM correspondiente. ¿Por qué es importante el valor en aduana? Porque es la base de la recaudación tributaria, es decir, acá no corresponde.
Lo que corresponde es llevar el valor en la aduana correcto. No es un peso más, un peso menos, un dólar más, un dólar menos. Es el valor en la aduana correcto, es decir, haciendo bien la valoración, costo seguro y flete, más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, es decir, A, sí, más B, ajuste a incluir, menos C, ajuste a deducir, es igual al valor en aduana en la hoja de valor. O M1993, A sin 2, hoja de valor en caso de que haya que presentar. Cualquier variación de la misma influye directamente en los recursos con los que cuenta el Estado para el cumplimiento de su función y obligaciones, de ahí su importancia. Es decir, que si ustedes liquidan mal, el Estado valora, porque esa operación entra al sistema, entra los papeles a la aduana vuelve a valorar, vuelve a clasificar, en caso de estar bien, pasa a autorización, a revisión de la mercadería, en caso que esté todo bien, se libera la mercadería para que ya vaya al cliente, para que el cliente pueda retirarla dentro de los 5 días de libramiento. En caso de canal verde, rojo, naranja, se libera la mercadería. En canal verde, la mercadería pasa a retiro. Canal naranja, la documentación va a aduana y se hace la revisación de que no haya ninguna diferencia entre lo declarado y los papeles presentados. En caso de estar todo bien, se hace la revisión de la mercadería, el control físico. En caso de estar todo bien, se hace la entrega de la mercadería al cliente, al importador o a su despachante, el cual puede proceder a liberarla y sacarla de la aduana y llevarla ya directamente a consumo del cliente, ya como industria, producto ya liberado. Y en canal rojo es el control de toda la mercadería del camión, incluso extracción de muestra en caso de ser necesario. Y después de que esté todo conforme, se libera la mercadería para que el importador la saque de la aduana durante los 5 días después del libramiento. Pasado los 5 días, ya la aduana no tiene más nada que ver con la mercadería. Todo esto, si el valor en la aduana está bien, la clasificación está bien, y los controles de que está todo bien, está todo ok. En el canal verde, el sobrecontenedor lo lleva al despachante al momento de la revisación. En el canal naranja y rojo lo lleva a la aduana. Luego la revisación, la aduana lo vuelve a llevar para un nuevo control documental, a ver si no se le pasó nada, no se le pasó por alto algún gasto, algún tributo, a ver si encuentran algo. Y en caso de que esté todo bien, se hace la consulta mediante sistema informático para ver si la destinación número tanto, el legajo de importación o el despacho de importación con su sobre naranja, con todos los papeles, está ya listo para retirar de la aduana, digitalizar todo en la oficina del despachante y guardarla por 10 años en una oficina como depositario fiel con el nombre del importador y todas las operaciones que realiza por 10 años. Acá tenemos una factura donde nos indica, por ejemplo, que la condición de venta de esta mercadería viene del Paraguay, por ende no pagará tributos de importación. El que compra del lado argentino declara valor FOB Asunción Paraguay, lo que indica un peso neto 81.900 kilos, es decir, que no vendrá en 4 camiones, en 4 camiones cada uno, y declara que es mercadería FOB, es decir, que a esta mercadería se le agregará la carta de porte, como viene vía terrestre, se le sumará el flete internacional del cruce de Encarnación o Asunción. La mercadería va a cruzar, dice que la mercadería es Asunción, Paraguay, es decir, que va a cruzar por la parte de Formosa y va a entrar al territorio aduanero a Formosa, y desde ahí el despachante de aduana puede darle destinación en Formosa, tomará el valor FOB de $7.875, más el flete del cruce de frontera de Puerto Falcón, más el seguro, y ahí creo que no hay ajustes en esta factura. Será costo, seguro y flete, el valor en la aduana, no paga derechos y la estadística, el valor en aduana más la estadística da la base IVA, y ahí liquidará los tributos con el despacho de importación, esta factura, el documento, la carta de porte, el MIC DTA del primer embarque, será una IC03, importación a consumo en envío fraccionado, y el cuarto embarque cerrará este despacho, pero el primero se hace por el todo,
y se hará en embarques parcializados, donde se irá añadiendo los MIC de TA hasta cumplir con el total de los kilos bruto declarado y neto. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Después tenemos otra facturita. Para más o menos analizar acá, tenemos una importación de horno a Estados Unidos que viene a Capital Federal. La mercadería vale 51.550 FOB, son hornos industriales. Y acá lo que podemos analizar para más o menos entender que el precio pagado por pagar es 51.550. A esto le vamos a agregar el flete, el seguro, vamos a obtener el CIF. Después vamos a tener que hacer un ajuste a incluir de 150 de descuento con nivel comercial por envío referente por un descuento de error de factura de otros envíos. Y el ajuste a incluir según el artículo 8, ¿no? Un descuento por nivel comercial, pero referente a otro envío. 150 ajuste a incluir, ajuste a deducir de 500, es decir, FOB más flete más seguro, más 150 menos 500 nos da el valor en aduana, y ahí después liquidaríamos los tributos como una mercadería de tercer país porque viene de afuera. Los métodos de valoración en aduanera del artículo 7º del GATT, del decreto 1026/87, dijimos que le aplica CIF, más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir. Y acá vamos a dejar hasta acá. Hay método de valoración, existen 6 métodos permitidos para la correcta valoración de mercaderías en aduana. Tienen un orden de prelación hasta el artículo 3. Después se rigen por reglas especiales, es decir, el artículo 4 permite la inversión del artículo 5 por el 6 o se sigue el orden preestablecido. Entonces, el método, hasta acá llegaríamos a los métodos. Los 6 métodos son estos. El método más utilizado es el de la factura, es decir, CIF más ajuste a incluir menos ajuste a deducir, será el valor en aduana, método valor de transacción, es decir, el Incoterm. Ese Incoterm tenemos que llegar, ese Incoterm tenemos que transformarlo en CIF, independiente de cuál sea, hacerle los ajustes a incluir, el artículo 8 solamente, y los ajustes a deducir y obtendremos el valor en aduana. En el método de transacción mercadería idéntica tenemos que se aparta del valor de la factura y tenemos que tomar un CIF de una mercadería que fue importada en un mismo momento, un aproximado, en un mismo nivel comercial, de una mercadería que tiene un costo y un seguro y flete, y que sea idéntica a la que estamos importando, es decir, que nuestra factura se deja de lado y se toma el CIF de esta mercadería y se arriba el valor en aduana y se liquida los tributos por esa mercadería. En el método de valor de transacción de mercadería similar es lo mismo. Se toma un CIF de una mercadería ya importada, aceptada entre no vinculados, y se acepta el valor de transacción. El método deductivo, se toma una mercadería del mercado interno que fue importado, se hace todas las deducciones correspondientes, se arriba el costo, se le suma el flete y el seguro, y se aplica a nuestra mercadería. En el quinto método se reconstruye el valor de la mercadería de salida, se le agrega el flete del puerto de arribo y el seguro, y se obtiene el valor de la mercadería o el valor en aduana. Y el método último recurso es un costo y seguro y flete que ya se arriba con la aduana, con la ayuda del importador, exportador y otros recursos, se arriba un CIF como método de último recurso. Aquí llegaríamos entonces con esta explicación de esto. Vamos a volver a explicar. El GATT establece que el precio de la mercancía es el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar. Eso es lo que tenemos que mirar, el total de qué Incoterm está pactado. De ese Incoterm tenemos que saber que Argentina adopta CIF. Si el Incoterm no llega a CIF, tenemos que formar primero el costo, sumarle el flete internacional, el seguro internacional. Si el Incoterm fuera CIF, tenemos que dividirlo en costo, seguro y flete para declarar en el sistema informático María, porque va costo, FOB, flete internacional y seguro internacional. Pero
según el precio de factura, el Incoterm que viene declarada la factura, deberá arribarse al costo, al seguro y al flete, es decir, a la base CIF, hacerle los correspondientes ajustes, a incluir y a deducir, es decir, que vamos a repasar. Tomamos el valor de la factura según el artículo séptimo del GAT, el valor de transacción, el valor de transacción, el precio pagado por pagar. Vemos que Incoterm está negociado y tenemos que a partir de Incoterm arribar a lo que dice el decreto 1026/87, que dice que la base que Argentina adopta será costo, seguro y flete. Después dice que a ese costo, seguro y flete hay que ver si hay ajustes del artículo 8, como el artículo 1 va con el artículo 8, hay que hacerle los ajustes, es decir, valores o mercancías que se le hayan añadido a la mercadería, que se tenga documentación y que no se le haya añadido el precio antes de la importación. Con el transcurso deberán añadirse estos valores, es decir, que se va a aumentar solamente por este método. Y si en factura hubieren gastos como comisiones de compra o intereses o gastos postventa después de la importación incluidos, deberán deducirse porque no corresponden a la importación, es decir, intereses, comisiones de compra y también gastos de instalación o manipuleo postventa o descarga incluido en la factura deberán deducirse. Y en todos los métodos, en todos los otros métodos solamente se arribará al CIF sin ajustes, salvo en el artículo 1 nomás se hacen los ajustes incluidos a deducir. Entonces decimos que la valoración estará así. El artículo séptimo del GAT se toma el valor de factura. Este valor de factura tenemos que arribar al costo, al seguro y al flete. Luego hacerle los ajustes del artículo 8 de corresponder y los ajustes a deducir de corresponder y obtenemos el valor en aduana. Caso contrario, el CIF pasa a ser el valor en aduana y a su vez, si es Mercosur, no tendrá derecho, si tasa estadística, y si la mercadería no es Mercosur, el valor en aduana más derecho más tasa será la base IVA ganancia y bueno, la liquidación de las ganancias. Entonces hasta acá queda nuestro video de valoración. ¿Y de dónde sacamos que el valor en aduana es sigma ajuste a incluir menos ajuste a deducir? Lo sacamos de la resolución 743/99, destinaciones de importación a consumo, Administración Federal resolución 743/99, AFIP, importaciones a consumo, oficialización, destinación, presentación, libramiento, cancelación, anulación de las operaciones, cómo se debe oficializar, cómo el color del sobre naranja, 2133 ASIN, el OM 1993 SIM será oficializado y será ratificado por el despachante de aduana, y deberá tomar costos, seguro y flete, más ajustes, incluir menos ajuste a deducir, será el valor en aduana. Entonces, todo lo que les estoy explicando va en la destinación, y también hay que saber clasificar, obviamente, pero es otra materia para otra charla. Espero que le haya servido hasta acá. Fue un gusto compartir con ustedes. Espero que esta clase casi magistral, diríamos una clase magistral, les sirva. Saludos.